Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Estimado Luis Marroquín, mejor me río. Les voy a contar por qué no voy a hacer mi saludo de siempre, porque hoy Roberto Jiménez, que nos acompaña, gracias a Dios que vino hoy Roberto, dijo, siempre empezás igual. Huicho. Entonces me mató el flow. Huicho, bienvenido al episodio 58. Ahí está. A vos cuando estabas en la radio te decían... Te hacían todas esas muletillas que vos decías. No, te hacían... Siempre uno tiene muletillas. No es perfecto. Pero así que, Huicho es mi muletilla. Así que, Huicho, episodio 59. Qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, Roberto. Qué bueno verte, Luis, y qué bueno verte, Carlos. Gracias por Hola. la invitación. Gracias por arriesgarse a invitarme nuevamente. Sí, mira, vos somos de aquellos de que no aprenden, vamos. Pero... Son unos bad boys ustedes, por eso es que... En una de estas nos van a cancelar, fíjate vos. Sí. Mientras no nos cancelen, te seguiremos invitando. Sí, cabal. Buena onda. Pero gracias Roberto por aceptar nuestra invitación. La verdad es que de este tema, de esta serie que empezamos a hablar hace una semana, sabíamos que teníamos que invitarte, ¿verdad? Porque dijimos, ¿a quién le ha tocado así como Chucho Baleado? Muchísimas gracias. Bienvenido. Fíjate que esa fue la conversación así como que en privado. ¿Cómo? Mira vos, ¿a quién conocemos que se ve que haya tenido prueba tras prueba tras prueba tras prueba? Roberto Jiménez, dijimos los dos. Y más adelante van a ver que la expresión "se lo llevó el río" es bíblica. Así que sí, mucho gusto. Pero fuera de Es un broma, ¿vos sí has profesional. pasado por pruebas? No, o fue nuestra imaginación. Yo te dije cuando me invitaste, te dije a ver cuándo me pasas una de tus pruebas porque tengo años de no tener una prueba. Cabal. No, sí. Sos sí. de los escogidos que no tienen pruebas. Constantemente. Y algunas muy contento porque uno la cacha rápido y otras sí le toma más tiempo entender por dónde va la cosa. Sí. Pues este tema de las pruebas, vieras que nos está moviendo nuevamente la CIA. Venimos de una serie de disciplinas y esto como que viene a ser el complemento perfecto, vamos, porque acá es donde pones en ejercicio todas las disciplinas. Cuando estás en medio de la prueba. Exacto. Hablamos de la oración, hablamos del ayuno, hablamos de la meditación, hablamos de ese tiempo de intimidad con Dios. Pero vos en algún momento pues dices, pues sí, pero ¿en qué momento hago el tiempo? Bueno, cuando estás en medio de la prueba vas a hacer el tiempo aunque no lo tengas. Claro. Las disciplinas son como jugar cristiano modo fácil. Pero Sí. la prueba es ya el siguiente nivel. Sí, Luis decía que el dolor es el megáfono de Dios para atraer tu atención, ¿verdad? Sí. O sea, las pruebas, las circunstancias difíciles nos llevan a eso. No debería ser, sí, ¿verdad? Pero en promedio, y creo que todos hemos estado ahí, en esa parte donde le bajamos un poco la guardia al día a día con el Señor y una prueba nos trae de regreso a la realidad. Sí. La verdad es que todos de alguna manera hemos experimentado las pruebas. A ninguno nos gusta. Definitivamente que no es nuestro deporte favorito, pero se ha mitificado el tema de que un cristiano, pues, ¿por qué razón está pasando por pruebas? ¿Estará en pecado? Es la primera pregunta que se hace, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres? Sí, exacto. O ¿qué será? ¿Qué estará Algo hizo. pagando ¿verdad? ¿Qué estará pagando? Algo hizo, ¿verdad? Los amigos de Job. O sea, siempre queremos encontrar un culpable, una razón, un por qué. Queremos como que de alguna manera encontrarle esa explicación lógica que nos pueda satisfacer el morbo del por qué estás pasando una prueba. Entonces, a través de esta serie, nosotros esperamos botar todos esos mitos porque desde la semana pasada que empezamos a hablar de estos temas, hemos hablado que la prueba tiene un propósito y la prueba viene del Señor. Entonces, si la prueba viene del Señor y tiene un propósito, entonces, por eso es que Santiago empieza diciendo que vivamos con ese gozo cuando nos llega ese momento de la prueba. O sea, que lo que pareciera un momento así como que raro esto de gozo. Es que lo que pasa es que la idea que tenemos de prueba, fuera de micrófonos hablamos de algunas palabras que en el cristianismo lamentablemente tienen una connotación negativa, pero no hemos visto las acepciones completas de las palabras. La palabra juzgar, por ejemplo, juzgar rápido, la acepción que pensamos es señalar.
Yo estoy señalando a Carlos. Cuando lo juzgo, yo lo estoy señalando. No. Juzgar la forma en que doy la bienvenida en el podcast. Cuando lo por ejemplo. juzgo, estoy evaluándolo, estoy conociéndolo, estoy identificándolo. Esa es una prueba. Luego, un juicio. Y en la prueba, para ir a la palabra que se ha usado, es una evaluación. Es asegurarnos de que lo que estamos haciendo está bien. Y nosotros, cuando estábamos en el colegio, por ejemplo, o en la escuela, en el instituto, nosotros teníamos exámenes constantes, ¿verdad? El maestro entraba y decía, examen corto, una pregunta o dos preguntas, tal y tal, de la clase anterior. Entonces, sencillamente era la manera en que el maestro daba puntos y número dos, se aseguraba de que hubieran puesto atención al tema anterior. Ujú. Entonces, un examen... por ejemplo, para obtener el grado de licenciado, tuve que hacer 2 exámenes, un escrito y un mensaje oral, un examen oral. Y esas eran pruebas. Y me preparé para las pruebas y pasé la prueba. O sea, estuve en la prueba y salí adelante de la prueba. Aprobaste la prueba. Y eso que me dio un título universitario, que ahora es una llave que me abre puertas para dar cursos, para dar conferencias, para ejercer la profesión de comunicador. Entonces no es tan malo el tema de la prueba. Lo que pasa es que la cultura en la que vivimos ve el dolor como algo malo, como algo que no deberías de vivir. Este anhelo en el corazón humano de vivir en ese mundo perfecto, en ese mundo justo, en ese mundo sin dolor, que obviamente sabemos que es el agujero en el corazón del ser humano que anhela esa eternidad con Dios, este reino dirigido por un rey perfecto. Pero en esta tierra no lo vamos a tener. Y las pruebas, como todo lo que sucede en este mundo, no se le escapa a Dios de las manos. Y entonces vienen estos exámenes cortos, estos exámenes de medio año, estos exámenes de fin de año o estos exámenes de carrera o de licenciatura que vienen a nuestra vida y que nosotros debemos estar disponibles, como bien mencionabas hace un momento, y Santiago lo dice, debemos estar dispuestos a vivirlos y a correrlos con gozo. Así es. Las pruebas tienen tantas formas de verlo y tantos propósitos con los cuales se van a cumplir porque son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Jesús lo anunció, en este mundo tendrán aflicciones. Exacto. O sea, eso está anunciado en Primera de Pedro, capítulo 4 creo que es, dice que no les sorprenda cuando pasen ustedes por pruebas. O sea, esto no debería ser una sorpresa. Lo que pasa es que es una mala venta. ¿Por qué? Porque en algún momento dado decimos, es que voy a contarlo cuando haya salido de. No sabes si habrás salido de o habrás aprendido algo en. Entonces, la gente te quiere contar el final de la historia, como para contar el milagro, para no hacer quedar mal a Dios. Exacto. Entonces, ese es el problema, que entonces, como creemos que estamos haciendo ver bien a Dios con no contar la prueba, entonces es el elefante en la sala, decía Carlos la semana pasada. Es el elefante en la sala porque la prueba está ahí, la estamos viviendo. Nos está haciendo llorar, pero ni siquiera pedimos ayuda porque no vaya a ser que piensen que yo estoy mal. No vaya a ser que piensen que yo tengo un problema. Y a lo mejor yo puedo salir de esta y no necesito ayuda. Pero entonces imagínate todas las cosas que una persona se pierde porque no habla de la prueba. La semana pasada, de hecho, que empezamos también de esto en nuestro desayuno, te sorprenderás, pero en un momento que abrimos la puerta, mucha cómo están las cosas, de verdad comenzaron a salir algunas cositas por ahí que no sabíamos, ¿verdad, Carlos? Todos tenemos pruebas y ese día todos contamos más de alguna prueba. Yo me había desahogado unos días antes con Luis, entonces ese día no conté nada, pero todos tenemos pruebas y yo estoy súper de acuerdo con lo que decían ustedes. Tenemos una mala percepción de lo que son las pruebas y realmente como cristianos deberíamos de esperarlas casi que con los brazos abiertos. Claro. Es parte de nuestro crecimiento. De nuestro crecimiento y creo que, no sé si más adelante o vamos a hablar de eso ahorita, pero cuando pasamos una prueba es cuando salen los que realmente eran y los que todavía no son. Eso, al final, si a vos te dan un certificado en la U, como decías, aquí el
el certificado es, ok, sí estoy firme en mi fe, ¿vos? Ujú. Sí, Claro. realmente Ujú. logras aprobar la prueba. Porque cada prueba tiene un área. Cuando uno evalúa, ve hacia atrás y evalúa lo que vivió, uno sabe exactamente cuáles fueron las áreas que fueron tocadas por el Señor. Y eso es algo muy, muy importante. Yo pasé por un proceso difícil en el año 2000, entre 2014 y 2015. Yo pasé por un proceso de divorcio. Y entonces estaba en el tiempo de separación, entre la separación y el divorcio. Y yo, gracias a Dios, llegué a un lugar que es un ministerio que se llama Celebremos la Vida, que es en inglés le dicen el recovery, y básicamente es un lugar donde gente ha llegado al punto bajo, un punto bajo en su vida, donde está pidiendo ayuda. O sea, yo recuerdo el día que mi esposa se fue de la casa y me deja una nota allí donde me decía todo lo que sentía y todo lo que yo le había hecho, digamos, y aclaro porque siempre vale la pena aclararlo por el morbo general. O sea, no estamos hablando de infidelidad, no estamos hablando de golpes, no estamos hablando de insultos. Fue ya también vamos a hablar también de ese versículo. Cuando fundas tu casa sobre la arena, cualquier cosa. Entonces fue un cualquier cosa, pero fue serio. O sea, lo que quiero decir es, o sea, pues terminó en un divorcio. Pero el punto fue que cuando yo leo esa nota, yo en ese momento en la casa caigo de rodillas un sábado casi cerca de la medianoche y mi expresión fue, Dios, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y entonces llamé a una persona, a un amigo psiquiatra, y este amigo psiquiatra me atendió y estuvo evaluándome cómo emocionalmente había quedado tras esto. Y él me conectó con este grupo de personas. Y yo empecé a asistir a la iglesia donde está este ministerio, pero yo decía, es mi iglesia dentro de mi iglesia. Y la expresión salió exactamente por esto que ustedes acaban de decir. Para mí era un lugar tan seguro para abrir mi corazón, para contar mis luchas, porque sabía que todos los que estaban ahí no llegaban con máscaras, llegaban a contar lo que también estaban pasando en sus vidas y el sufrimiento que vivían. Entonces era muy bonito. Además, la norma era lo que se habla aquí, aquí se queda. Pero solo el hecho de llegar a un grupo de personas que no llegaban con fachada, o con máscaras, y podías abrir tu corazón, y todos abrían su corazón, y solo con decirlo, ya automáticamente ya liberabas parte de la carga, y por supuesto el ministerio también tenía su parte espiritual que te edificaba, pero lo que quiero decir es que eso es lo que nos hace falta. O sea, hay dos cosas que hacen falta. Número uno, hace falta comunidades seguras. Lo que pasó en el desayuno de Bad Boys. O sea, han creado ustedes una comunidad segura que la gente dijo, pues yo quiero hablar. Y empezaron a hablar. Eso es número uno. O sea, que existan comunidades seguras donde yo pueda ir. Pero también tiene que existir personas que sean vulnerables y tengan esa capacidad de abrir su corazón y decir, yo estoy pasando por esta prueba, por esta circunstancia difícil, oren por mí, no sé, necesito un consejo, necesito dirección, lo que sea. Pero digamos el hecho de abrir nuestro corazón en un grupo adecuado para que podamos expresar lo que hay en nuestra vida. Así es. Perdón. Por favor, Carlos. A mí me hace clic lo que decís de las máscaras, porque creo que como cristianos antes de entrar a la iglesia, esa es una de las máscaras que nos ponemos, el yo no tengo una prueba. Así como nos ponemos mira, pásame la de no pequé hoy porque voy a entrar a la iglesia. Ajá. Mira, pásame la de no tengo prueba porque vamos a entrar y ni modo que voy a entrar con cara de que me está pasando algo. Y eso pasa todos los días. Y vos decías que sentiste la oportunidad de quitarte esa máscara en ese grupo. Ojalá todos tuviéramos esa oportunidad, no solo en ese grupo, no solo en el desayuno, sino que en todo nuestro tiempo de iglesia y de comunidad, y no solo el domingo, sino que entre semana con nuestros amigos, porque realmente el lunes que grabamos hace una semana yo le contaba a Luis de mis miedos y realmente fue liberante, ¿no? Liberador, disculpe, señor comunicador. Pero fue liberador poder hacer eso a vos. Yo todavía no estoy al punto donde tal vez lo contaría en el desayuno a detalle. Pero ojalá todos pudiéramos tener esa oportunidad. Y no solo con nuestros amigos, también con Dios. Porque por supuesto, hablábamos de fuera de micrófonos, como dice el compañero comunicador. Claro que sí. Solo técnicos. Claro que sí, mucho gusto. Términos técnicos. Pero
el primero que deberíamos de buscar en una prueba, y vos lo contabas cuando fue lo de tu divorcio, es a Dios. Y eso dice mucho de nosotros. ¿A quién vamos primero cuando pasa algo? ¿A vos? Exactamente. Así es. Así rapidito. Número uno, la iglesia debe ser un lugar seguro. Punto. O sea, pueden haber muchos grupos de amigos, de lo que sea, pero la iglesia, con su humanidad, con sus falencias, con lo humano que somos, debe ser un lugar seguro al que yo pueda ir, donde yo pueda encontrar gente que pueda escucharme. Obviamente uno no puede ir contando con todo el mundo, pero por ejemplo, a mí cuando me preguntan cómo estás, mi respuesta es, con todos los desafíos que todo mundo tiene, gracias a Dios estoy bien. O sea, no estoy diciendo estoy perfecto, no, tengo mis retos. Pero a pesar de eso, estoy bien, aquí estoy vivito y coleando. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues lo que iba a comentar es que podemos pensar también que pasar por una prueba nos hace después merecedores del cielo, ¿verdad? Como pasó esta prueba, ya estás hecho, ¿verdad? Pero la prueba ni te salva ni te condena. O sea, la prueba simplemente es un proceso de fortalecimiento de tu fe. Y hay que entenderlo como tal, pues, o sea, no, alguno dirá, como yo ya pasé por esta prueba, casi que Dios está en deuda conmigo, ¿verdad? Porque me hizo pasar por esto. Entonces ahora ya, Dios tiene que premiarme por esto. ¿Lo has escuchado, Carlos? Lo he escuchado, lo he pensado y lo he dicho a vos. O sea, eso no... Y a mí me pasó hablando de las pruebas con el fallecimiento de mi hijo hace 10 años ya de eso a vos. Y yo por mucho tiempo pensé, bueno, esa era mi prueba. Y después de eso han venido otras pruebas, tal vez que no me han afectado de la misma forma, pero estoy de acuerdo con vos. O sea, uno piensa que solo va a pasar una vez, o solo va a ser una vez en esta área, otra vez en esta área y otra vez en esta área, y no se repiten. Pero realmente lo que hemos estudiado al preparar este tema es que no es que haya una fórmula. Sí, no hay una fórmula y tampoco no es que ya pasaste por una prueba, entonces ya te acabaron las pruebas en la vida y era la única prueba que vas a pasar en la vida. Roberto, antes de empezar, decía, no me acuerdo quién se lo dijo, ¿verdad? De que o estás saliendo de una prueba, o estás entrando en una prueba, o estás en una prueba. Pero en la vida del cristiano es en prueba. A veces son pruebas más grandes, a veces son pruebas más pequeñas, a veces son pruebas, mini pruebas, y a veces son pruebas que sentís que te vas a morir, pero es parte de la vida del cristiano. Es lo que dice Pedro, que no les sorprenda cuando estén en este proceso. Ahora, hablemos un poco de Santiago. Toda esta serie va a estar basada en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 12, solo que no, lo vamos digiriendo. digiriendo. Versículo a versículo para poderlo entender, porque a veces cuando uno lo deja ir de un solo, perdés los detalles, ¿verdad? Y aquí sí vale la pena ver los detalles, porque en los detalles hay tanta riqueza, tanta gracia, tanta misericordia que vale la pena que estudiemos esto. Como digo, en lugar de ir en un carro a 190 kilómetros por hora, estamos yendo en una caminata. Entonces estamos disfrutando el paisaje. Disfrutando el paisaje. Voy a leer completo del 2 al 8, aunque hoy particularmente vamos a enfocarnos del 5 al 8, ¿de acuerdo? Dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La semana pasada que invitamos a Oscar, hablamos con mayor detalle los versículos del 2 al 4 y vimos qué es ese gozo, qué es ese pasar por probar la fe, desarrollar la perseverancia, la constancia, la paciencia. Así que no vamos a ahondar mucho en eso, pero sí debemos recordar que estos primeros 4 versículos nos llevan a reflexionar acerca de la actitud con la cual nosotros debemos de entrar en la prueba. O sea, hay una actitud con la cual nosotros podemos
vivir una prueba con una mala actitud o con una buena actitud. Aquí el llamado de Santiago es, mire, igual la va a pasar, no se la puede saltar, entonces vívala con una buena actitud. Creo que ese es el inicio de Santiago. Flojito y cooperando. Y a mí lo que me gusta, traducción Bad Boys. A mí lo que me gusta de esto es que no solo Santiago habla del tema de las pruebas, Jesús habló del tema de las pruebas, en el Antiguo Testamento tenemos a Job, o sea, sí es un tema que está recurrente en la Biblia, pero que regularmente no se predica de eso. Y en Hebreos capítulo número 12, cuando después de que termina todo este listado de seres humanos que tuvieron fe en Dios, dice en el capítulo 12, versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, ¿cómo es que yo entro a una prueba con gozo? Cuando tengo el final a la vista. Así es. O sea, cuando yo tengo puesto los ojos en Jesús, voy a entrar con gozo a la prueba. Otra vez, si lo tomamos como evaluación, como examen, entonces sí, tengo que hacer mi examen privado, escrito y oral, pero si yo gano esto, yo voy a ser licenciado. O sea, y voy a dar clases y voy a poder trabajar como me van a pagar mejor porque el título de alguna manera respalda mi conocimiento y experiencia. O sea, allá está la meta. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente como hijos de Dios. Siempre al final de la meta, y seguramente lo hablaron con Oscar, siempre al final de la meta vamos a salir mejor, vamos a crecer. Si le supimos aprovechar el proceso, vamos a salir mejor de cómo entramos. Entonces, para mí esa es la razón por la que debe haber gozo en nuestro corazón. Y bueno, Jesús mismo es un ejemplo de ello. O sea, Él también pasó por pruebas, Él pasó por la prueba más grande que fue morir por nosotros en la cruz, y al final de cuentas Él venció, y venció al momento en que Él resucitó, que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces podemos ver cómo un momento difícil termina en algo glorioso y algo maravilloso. En la vida de Jesús va a pasar en mi propia vida. Eso es lo que me da gozo, el hecho de estar seguro de que Dios está en control y de que de esto va a salir algo bueno. Yo leí una frase el fin de semana, ahora que hablamos de pruebas, mi celular, Instagram, solo pruebas. Y me salió una frase de un puritano del siglo XVII, se llama Thomas Watson. ¿Vos que sos bien erudito, lo has leído o no? No. La frase me salió en inglés, pues la vamos a traducir. ¿Vamos? Dice, Jesucristo fue más anuente hacia la cruz de lo que nosotros vamos hacia el trono de gracia. O sea, Él iba con más ganas a la cruz de lo que nosotros hoy en día vamos a esa oportunidad de tener la gracia del Señor. Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, hablamos de lo que nos costaba orar, leer la Biblia, adorar, todas esas cosas que por su naturaleza son buenas y agradables y deliciosas, ¿vamos? Entonces, si nos costaba ir a eso, nos cuesta ir a eso, no digamos ir a una prueba. O sea, realmente no tenemos esa actitud ni para ir a la iglesia. Nos cuesta ir a la iglesia los domingos, Sí, pues no digamos sí. ir a una prueba. Entonces yo creo que por ahí empieza lo que vos decías. O sea, si sabemos qué viene al final, deberíamos de ir gozosos. Pero si en la iglesia vamos con ganas, ¿no? Keith Green, un cantante de los 70s cristiano, tenía una línea en una de sus canciones que hablaba acerca de ir y predicar el evangelio, y él decía: Jesús se levantó de la muerte al tercer día y tú no puedes ni levantarte de la cama. y Marcos Vidal tomó en una de sus canciones, también hace alusión a una idea como esas, pero de veras, o sea, si ni eso, ¿verdad? Nos animamos a hacer. Pues llama la atención que acá Santiago, después de aclarar todo este tema de la actitud, nos lleva al cómo. Siempre hay un cómo llevar las cosas. O sea, podés llevar las cosas de una manera desastrosa o podés llevarlas de la manera correcta. Y aquí sí te da el cómo y te habla de dos elementos claves. Te habla de sabiduría y te habla fe, en lo que acabamos de leer. Este versículo de sabiduría siempre se saca de contexto y lo hablamos con vos al inicio porque se habla de la sabiduría independientemente de lo que está hablando. Pero Santiago aquí no ha dejado de hablar del tema de las pruebas. Y es más, él continúa a lo largo de toda la carta hablando de las pruebas. O sea, aquí te está hablando de la sabiduría para poder atravesar por el momento de la prueba, porque es igual, la vas a pasar. Entonces, a mí yo me preguntaba, ¿por qué habla Santiago de sabiduría en medio de la prueba? ¿Por qué no habla de otra cosa? ¿Por qué no habla de salir corriendo de la prueba? ¿Por qué no habla de ver cómo resolvemos la prueba? ¿Por qué te dice de sabiduría? Porque si algo de verdad el hombre por naturaleza hace instintivamente es actuar impulsivamente ante
el dolor, el sufrimiento o cualquier situación, ¿verdad? Vos tenés un accidente y en ese momento no sos racional, sos más emocional. Y actúas muchas veces emocionalmente, tal vez vos no, pero muchas personas, claro, ¿verdad? Alguien tiene una enfermedad y prontamente se deprime y entra en un proceso de tristeza por la enfermedad que está teniendo. Y yo no minimizo la enfermedad, pues la enfermedad es la enfermedad y hay cosas de verdad graves y hay cosas de verdad fuertes, pero acá te dice sabiduría para poder actuar, para poder saber qué hacer. Y les quiero contar algo. Mi papá de vez en cuando nos escucha, así que saludos a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Héctor Marroquín. Héctor Marroquín. Saludos, don Héctor. Fíjense que mi papá es una persona que él generalmente se mantiene en constante lectura y actualización, y mi papá nunca ha dejado de leer. Nunca. Sin embargo, llegó el momento de una de las pruebas más duras que él ha podido pasar y está pasando. Mi papá de pronto estaba enfermo y mi papá comenzó a deprimirse por esta enfermedad y comenzó a sentirse muy triste por la enfermedad. En ese momento te digo, cuando yo lo vi que él iba a un médico, iba a otro médico, iba a otro médico, de verdad yo sentí, más que sentir, supe de parte del Señor, porque a veces uno al sentirlo lo puedes mitificar. Claro. Supe de parte del Señor que tenía que hacer algo diferente. Entonces, ese saber que tenés que hacer algo diferente es sabiduría, porque si seguís haciendo exactamente las mismas cosas vas a tener los mismos resultados. Y lo llevé a un médico. Le hicimos los exámenes y a mi papá le detectaron cáncer. Mi papá está peleando con el cáncer desde hace varios años. Con una actitud como la que dice aquí Santiago, con gozo, de verdad. Cuando mi papá por fin entendió lo que tenía, cómo podía manejarlo, qué es lo que tenía que hacer, mira, de verdad mi papá comenzó a cambiar esa depresión o esa tristeza por una lucha en su mente y en su corazón, por su vida como él lo ve. Pero él está en una constante averiguando, alimentándose de conocimiento, queriendo saber más de su enfermedad, pregunta, pero de verdad, o sea, esa sabiduría para saber qué hacer. A lo que voy con esto es que muchos de nosotros actuamos impulsivas, y no decir estúpidamente, perdón, pero sí. así actuamos. Vamos a poner en edición. No, solo un paréntesis. Aquí va un versículo de la Biblia solo para respaldar. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, somos necios para actuar cuando lo hacemos en nuestra propia prudencia. Ahí vas. Entonces, ¿por qué Santiago habla aquí de sabiduría? Porque para poder actuar conforme al Señor y saber atravesar esta prueba, la pases o no la pases, necesitas esto que viene del Señor, que lo pone en tu mente, que lo pone en tu corazón, que lo pone en su palabra, que lo pone en muchas formas para que finalmente ese entendimiento traiga ese crecimiento a tu fe y un desarrollo a tu corazón, y eventualmente puede traer paz. No te digo que siempre te va a traer paz, pero eventualmente esto te va a traer paz. Pero cuando actúas impulsivamente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y no pensás, sino que te dejas ir como caballo ante la prueba, llamás a todo el mundo y al último que llamás es a Dios. Bueno, lo que queda es orar, dice. Lo que queda. En lugar de eso debería ser lo primero. Sí, la primera y más grande arma que el cristiano tiene es la oración. Y es la más grande arma que tiene. Testimonio rápido. A ver. Fue hace como 3 o 4 años. Yo me había hecho de una deuda y no pagué la deuda. Fui irresponsable y no la pagué. Y un día de pago, no la pagué, dejémoslo ahí. Y el Señor venía trabajando en mi corazón y en mi vida. Y había muchas cosas que habían cambiado. Y un día, que es el día de pago, voy al cajero, meto mi tarjeta y está a 0 mi cuenta. Pero yo regularmente siempre me gastaba lo que estaba en la cuenta, entonces dije, seguro todavía no me ha caído el depósito. Y todos mis compañeros ya tenían su depósito del banco. La cosa fue que fui a averiguar al banco si había pasado algo y me dijeron, sí, su cuenta fue embargada, pero no sabemos por qué.
Pero miren cómo fue Dios de bueno. Rápido, lo primero que hice fue hablar con Dios. Y no se me olvida, yo trabajaba en la 18 calle de la zona 1 y el juzgado, regularmente los de las empresas de crédito y tarjetas de crédito, te mandan a San Miguel, Petapa, a Villanueva, juzgados pequeños, donde llevan ese tipo de casos. Pero ese caso estaba en la tercera calle de la zona 1 por la Cruz Roja. Ahí hay una cosa... ¿Por donde vivías vos antes? Donde vivía yo. Entonces me fui todo el camino, 18 calle de la zona 1, caminando a la tercera calle y me fui orando. Y le dije, Señor, perdóname. No sé qué es lo que está pasando, pero perdóname porque seguro fue mi culpa. Y así me fui todo el camino. Y cuando llego al lugar, me atienden rápido, sacan mi expediente, no había gente y me dicen, sí, usted tiene este problema con esta institución bancaria y entonces usted debe esta cantidad de dinero. Entonces la cosa es que yo en ese momento relativamente ganaba muy bien y entonces yo dije, bueno, con el dinero que tengo puedo hacer un abono, pero no puedo sacarlo porque está embargado. Entonces llamo al banco, le digo, miren, sí, ya me enteré que me embargaron, ¿qué podemos hacer? Pague. Sí, pero no puedo pagar porque no tengo el dinero. ¿Por qué no nos hace un préstamo? Le damos el dinero prestado, usted paga la deuda y luego con ese dinero nos paga a nosotros. Yo, o sea, voy a prestar para pagar el préstamo. No, y algo no me hacía clic, lo que vos estás diciendo. No me hacía clic y no me hacía clic. Eso fue como en mayo, mayo. Pasó junio, julio, agosto. En esos 2 meses yo no pude tocar mi dinero porque todo el dinero de mi salario iba ahí y la cuenta estaba embargada. Entonces yo no entendía cómo iba a funcionar eso. Si ya cuando se juntara el dinero que yo debía lo tomaban. No pasó nada y no pasaba nada, pero yo no tenía paz en prestar dinero para pagar el préstamo. Entonces simplemente me quedé sin tocar el dinero. Y ustedes no se imaginan la manera en la que Dios empezó a traer provisión para mí y me enseñó a valorar cada cosa que podía comprar con el poco dinero que de alguna manera llegaba a mis manos. Y entonces, pero de veras yo llegué a un punto de desesperación y yo le dije, Señor, perdóname, no vuelvo a hacer esto en mi vida, no lo vuelvo a hacer. Señor, ya entendí el principio que me querías mostrar. De hecho, en ese lapso de tiempo vino a Guatemala Andrés Panasiuk y Andrés Panasiuk vino a recordarme principios bíblicos del manejo del dinero. 14 de agosto, no se me va a olvidar, 14 de agosto de ese año, me llama un amigo que es abogado y nos saludamos y todo y en eso me pregunta rápido, ¿vos y cómo vas con el tema del banco? ¿Ya lo resolviste? No porque ellos quieren que les preste y bla, bla, y bla, bla. No tengas pena. ¿Sabes qué? Pasado mañana, porque el 15 era feriado, el 16 de agosto a primera hora, pasa por mí a la oficina, vamos a ir a tu banco y vamos a ir a ver lo que tu banco puede hacer por vos. Entonces solo sacó un estado de cuenta, fui a sacar el estado de cuenta y tenía una buena cantidad de plata ya ahorrada, no le debía dinero a nadie. O sea, durante ese tiempo que no pude tocar ese dinero, Dios proveyó y no le debía dinero a nadie. La cosa es que el 16 de agosto fuimos temprano al banco. Y entonces preguntamos dónde estaba el área de embargos, fuimos al área de embargos, entonces él se presentó como mi abogado, dijo, mire, es que mi cliente quiere saber qué puede hacer el banco, porque mi idea era, déjenme sacar solo el dinero que debo, y para que me quiten el embargo y así ya toco el resto del dinero que tengo. Se fue la señorita, se llevó mi estado de cuenta, y cuando regresa le dice, tenga, en 15 minutos usted puede tocar todo su dinero. A usted no le pueden embargar su salario por una deuda. O sea, el clavo se pudo haber resuelto si yo hubiera ido al banco al día siguiente de que me embargaron. Pero Dios necesitaba darme un viaje y una lección. Por supuesto, al nomás terminar de salir de ahí, fui al cajero, fui al banco, fui a sacar el dinero, literalmente billete sobre billete, les fui a pagar a los del otro banco y les digo, ahí está su plata, denme mi finiquito, y se terminó el problema. Pero lo que quiero decir es, si algo aprendí de esa experiencia y por eso la saqué a colación, y yo no voy a venir a hablar aquí algo que no esté viviendo, esto sí lo estoy viviendo. Cuando yo vengo a un momento de prueba o me enfrento a eso, la primera pregunta es, o el primer comentario en mi mente es, no, Roberto, el problema no es este. El problema o el asunto es lo que Dios quiere hacer. A finales de enero de este año me detectaron cataratas en los 2 ojos que me tienen que operar. Todavía no me lo han operado. ¿Por qué? Porque esto me mostró otro problema de salud que yo tenía y que estoy trabajando.
Y en el proceso Dios está trabajando otras áreas de mi vida, incluyendo la paciencia. El problema no son las cataratas. Esto se va a resolver. Así es como yo lo digo. El problema no es esto. Esto se va a resolver. El asunto es algo más profundo que Dios está trabajando en mi vida. Y de veras, desde esa vez de lo del banco, de lo de la plata, esa es mi reacción cuando yo me enfrento a un desafío. No es este clavo, no es esta la circunstancia, es qué es lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde viene la parte de la sabiduría. Perdón toda esta gran vuelta que les fui a dar. Aquí es donde entra la parte de la sabiduría, porque es cuando uno le dice, Dios, ¿por dónde quieres llevar esto? O sea, tal vez Dios en algún momento sí nos diga por qué, pero tal vez no nos diga, como nunca le dijo a Job por qué. Pero el hecho de que Él nos muestre que Él está en control es suficiente. Es suficiente. Si Él va en el barco y las olas se están levantando y el mar está, picado y todo, si Él va en el barco, tranquilo. Max Lucado lo decía de otra manera. Él decía, Jesús sabía quién estaba empujando el columpio. O sea, cuando esas escenas nuestras de niños, cuando íbamos al parque con nuestros papás, hay una gran diferencia entre que papá o mamá vinieran y nos empujaran en el columpio y uno, dale más duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mamá la que está empujando el columpio. Pero si viene el hermanito mala onda o un amiguito, uno no quiere que empuje más fuerte. Pero ¿cómo es papá? Entonces Jesús estaba en la barca, en medio de la tempestad, durmiendo, porque él sabía quién estaba empujando el columpio. Entonces, ese tipo de seguridad es la que tenemos que ir tomando y guardando en nuestro corazón para que cuando el momento de prueba venga, entonces primero le digamos, Señor, te necesito, porque no sé qué es lo que está pasando o por qué está pasando. Dame la sabiduría para saber qué está pasando y dame la sabiduría para saber qué hacer en esta circunstancia. Así es. Sabiduría, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo creo y no quisiera ser contado por necio. O sea, en medio de la prueba, lo que me dice el Señor es que yo pida sabiduría y que la pida y Él me la va a dar en abundancia. Ese es un tema interesante. Dice que Él se la da al que se la pida en abundancia sin hacer discriminación. O sea, Dios te va a dar lo que necesitas para poder atravesar la prueba en tu sabiduría, no importando quién seas, porque cuando aquí lo dice, sin discriminación. Y esto es bien clave porque nosotros a veces pensamos que necesitamos ser eruditos de la palabra de Dios para poder entender los propósitos y los designios del Señor. No. Aquí lo que dice es que seas quien seas, en medio de la prueba, dobles tus rodillas y pidas sabiduría para saber qué hacer, para saber cómo actuar o saber esperar, porque a veces no es qué hacer, es saber esperar. Lo que vos decías, desarrollar paciencia, es justamente lo que nos venía hablando Santiago hace un momento. Muchas veces la prueba no es que vayas a salir victorioso y que al final contes el tarán y así terminó. No. Es en medio de esto, Dios me enseñó paciencia. En medio de esto, Dios me enseñó a esperar. ¿Y en qué terminó? Sigo esperando. ¿Y qué tiene de malo eso? Claro. No estás haciendo quedar mal a Dios. Dios está trabajando en tu corazón porque vos desesperado podés pecar. Muchos hemos pecado por desesperados, ¿verdad? La semana pasada mencionábamos a Abraham. Dios le hizo ¿Cuántos años esperó Abraham una respuesta? ¿No? Sí. Pero él le quiso hacer el favor de ayudarle a Dios y entonces dijo, bueno, nos metemos con la sierva y entonces adelantamos la tarea que Dios nos prometió. Claro. Pero ahí era esperar. Y esperás hasta que yo te diga que tenés que esperar. Y esa paciencia que Dios va trabajando y desarrollando en el corazón del ser humano, la valoramos tan poco y realmente eso hace que nos lleve a la esperanza de la vida eterna con la cual podemos vivir en este mundo. Gente, porque quiere vivir las cosas que están prometidas para la vida eterna, las quiere adelantar aquí. ¿Va? Tu mejor vida ahora. No. Tu mejor vida ahora no existe. Eso es una fantasía. Eso es Disney World. Tu mejor vida será cuando estás en la presencia del Señor. Ese será tu mejor momento, cuando por fin te estés frente a Él y no sepas qué hacer, no sepas qué decirle, no sabas qué pedirle, no importa. Simple
simplemente te vas a hincar a adorarle. Ese será el momento más glorioso en tu existencia. Pero la desesperación, vamos, la desesperación hace que no esperes. ¿Qué está haciendo Dios en medio de la prueba? Formándote. ¿Formándote a qué? A la imagen de ¿quién? De Jesucristo, quien Él demostró toda esta capacidad de soportar las pruebas al punto de la cruz, y en medio de ese soportar la prueba con aquella certeza de lo que venía a ser y de lo que ese sacrificio iba a lograr en la vida de todos nosotros. Entonces, el temor del Señor es saber que Dios tiene el control. Ayer en la noche puchica, o sea, que se acaba de echar un discurso así. Se lo vamos a editar y lo vamos a poner en el front page de Bad Boys. Muy bien. 500,000 vistas. Primero Dios. Pues, lo van a citar ahí en las iglesias. Entonces, que ayer me decía Carlos Mateo, mi hijo, que está escuchando la prédica que escuchamos para el tema. Y me dice, mira, entonces todo lo malo que nos pasa es una prueba. No, le digo yo, o sea, hay cosas que nos pasan porque nosotros nos traemos las consecuencias. Pero aún así en esas consecuencias Dios hace algo. ¿Y cómo sabes qué es una prueba y qué no es una prueba? Y entonces empezamos a hablar precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Tenés que preguntarle a Dios, tenés que leer tu Biblia, porque si no corres el riesgo de que cualquier cosa que te pase, esta es una prueba, o no identificar la prueba. O sea, entonces, si vos no estás leyendo tu Biblia y no estás consultando a Dios de inmediato, tenés que... corres el riesgo de no identificar la prueba y no saber si es una prueba o no, y no digamos de no poder beneficiarte de lo que viene de esa prueba. Pero seamos honestos, uno sabe cuando uno está recibiendo la consecuencia de su metida de pata. O sea, pues sí, uno conoce las consecuencias, porque regularmente esta debería ser tal vez no tan radical, pero, o sea, nosotros o estamos pagando la consecuencia de algo que hicimos o estamos en una prueba. ¿Verdad? Fíjate que porque no hay un punto gris. Lo que pasa, pues, tal vez personas que han pasado por una larga historia de pruebas y de comunión con Dios en las pruebas y todo, tienen esa facilidad, pero yo sí creo que hay muchos cristianos, y de eso hablábamos en ese estudio, de que no saben eso, que no saben identificar. Y cuando viene una prueba, no la aprueban, ¿vos? Entonces corren el riesgo de que no sabían que era una prueba y se pone a prueba su fe y prueba y no la prueban, vamos. Entonces, así como le pasó a mi hijo por la mente de 13 años ayer, y cómo sabemos, yo estoy seguro que habemos cristianos de más de 25 años que no tenemos todavía la madurez para identificarlo. Y perdón, dijiste algo que es muy importante y yo quisiera resaltarlo. El hecho es prueba, decís vos. O sea, les tengo noticias. La prueba, como es un examen y evalúa un área o varias áreas de nuestra vida, es algo que tenemos que pasar. Y si no la pasaste ahora, la vas a volver a pasar y la vas a repetir y la vas a repetir hasta que llegues al entendimiento de, ya entendí en qué estoy viviendo. Pero como es un examen, y es como esos exámenes de fin de año, si no lo ganas, a repetir la materia y a repetir el examen. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa de entrenamiento y crecimiento. Por eso es que yo digo que el cristianismo es más allá de irte a zampar un fin de semana a una montaña para que te la lleves de Montañés y de Caibil. O sea, ese no es el cristianismo. O sea, claro. No es el entrenamiento espiritual. El entrenamiento espiritual lo vivimos el día a día y lo vivimos cabal, como decía Luis, o sea, doblando las rodillas. Petra tenía una canción que se llama Ponte de rodillas y pelea como un hombre, ¿verdad? O sea, eso es lo que se espera de nosotros los creyentes, que entendamos, estamos en guerra, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque, por cierto, puedes pasar una prueba de montaña y no pasar una simple prueba de este tipo, porque claro, lo otro es un entrenamiento físico y esto es un entrenamiento espiritual. Ajá. Que, por cierto, yo no probaría, pero eso no me hace menor. Sí, no, pero esto es importante a ustedes, o sea, realmente hay que rogar a Dios por esa sabiduría, sabiendo que Él te la dará en abundancia. Es lo que no hacemos. No le pedimos sabiduría. No, nunca le decimos, Dios, dame sabiduría para pasar esta prueba. O dame sabiduría para entender lo que tú quieres que yo aprenda a través de esta prueba. Porque aunque no salga como yo quiero aprender lo que tú quieres que yo aprenda de esto. Y ustedes mencionaron algo bien interesante. Prueba o consecuencia.
son dos cosas diferentes, pero que ambas pueden ser utilizadas por el Señor para poder formarte. O sea, al final de cuentas, el que tengas una consecuencia de algo que hiciste, Dios puede aprovechar esa situación tuya para poder formarte también a través de esa consecuencia. Aquí es donde entra muy, muy bien el versículo de que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las consecuencias. Pero el versículo, la frase clave, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eres un hijo de Dios. Dios, a pesar de eso, y qué bueno que lo mencionaste, Luis, Dios, a pesar de que sea una consecuencia de algo que hemos hecho, como mi clavo, ¿vieron que no dije que yo pasé por una prueba cuando conté la historia de lo del banco? Así es. Esa fue mi consecuencia, o sea, yo no había pagado, o sea, ellos legalmente actuaron, pero Dios, en medio de esa consecuencia, me mostró lo mal administrador que estaba haciendo, lo que podía mejorar en mi vida, cómo podía convertirme en alguien dependiente de Dios. Y entonces, cuando lo entendí, me dijo, vaya, si esto es fácil de arreglar, eso se arregla en 5 minutos. Es que eso fue chistoso, yo insisto. O sea, algo así como los israelitas, ¿verdad? En un camino de 2-3 días hacia Egipto, 40 años dando vueltas para que entendieran, ¿verdad? Así es. Entonces, Dios puede usar las consecuencias. Cuando eres un hijo de Dios, eres llamado conforme a su propósito, todas las cosas, incluyendo las consecuencias o las pruebas, nos ayudan a bien. Así es. Y la verdad es que ese versículo, la semana pasada también lo habíamos leído. De hecho, con ese empezamos. Todas las cosas, las consecuencias nos ayudan a bien también. Y qué bueno que mencionaste tu caso, Roberto, porque hay muchas personas que seguramente nos están oyendo con problemas de deudas y Dios me está probando. No, si te endeudaste vos. Ajá. Dios no te mandó a la deuda, pero es que yo necesitaba para comer. ¿Realmente te endeudaste para comer? Esa es la pregunta que yo te hago. Y si necesitabas para comer, ¿tuviste la humildad de pedir ayuda a tu familia, amigos, iglesia, porque no tenías para comer? Porque entonces es un tema de orgullo y Exacto. El orgullo te llevó a la deuda y la deuda te llevó al problema. Entonces, a veces también culpamos a Dios por cosas que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? Y tal vez la prueba original simplemente era un tema de orgullo. Estabas pasando por un momento de dificultad económica y era para romper tu orgullo y que pidieras ayuda. Y al aprender a pedir ayuda, Dios iba a romper esa parte de tu vida, pero no. Por mantener tu orgullo, de cómo voy a yo venir y decir si todo el mundo sabe que yo soy ingeniero y entonces cómo voy a decirles que yo tengo un problema económico. No, primero endeudado que me vean así. Entonces, ¿te imaginas ese tipo de cosas? Nos llevan a consecuencias de nuestras propias decisiones. No son necesariamente pruebas. Ahora, hay que entender que en medio de todo esto Dios tiene misericordia de nosotros, pero hay una parte que debe ser desarrollada, que es la siguiente que dice aquí Santiago, la fe. Sí, antes de que voy a ver aquí el reloj, ¿oíste? No me quiero tomar más de un minuto. Solo para decir algo muy importante de esto que estabas mencionando relacionado con las pruebas y el hecho de que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros que Dios usa estas pruebas para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Mencionabas el tema o recordabas este tema financiero. Dios, a ver, por ejemplo, me quedé sin trabajo. Entonces, rápido la mentalidad del ser humano, por la cultura en la que hemos crecido, la primera palabra o frase que surge de sus labios es necesito dinero. Porque necesito comprar para la comida, la ropa, el pagar. Ok. Lo que necesitas es provisión. Y Dios tiene 1,000,000 de maneras para traer la provisión a tu vida. Así es. No es el dinero. Cuando yo vaya con Dios, eso lo aprendí con alguien que ustedes pronto van a tener por acá, y no voy a decir el nombre para no spoilear. O sea, con esta persona aprendí que uno no tiene que llegar con Dios a decirle lo que quiere, sino hablar de la necesidad. O sea, Señor, necesito alimentar a la familia. Esa es la necesidad. No, necesito 3 menús de pollo de 2 piezas. No, deja que Dios lo resuelva como Él quiera. Solo decirle cuál es la necesidad. La necesidad es, necesitamos alimentarnos. En la palabra de Dios vemos en Jesús 2 ejemplos. El ciego Bartimeo y el otro ciego.
El ciego Bartimeo, el que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Ok, mira. Pero en el otro ciego vino y dice que escupió en la tierra, hizo lodo, se lo puso como ungüento en los ojos al ciego. Anda, lavate. ¿Y cómo mirás? Veo como Roberto Jiménez, así solo árbol, a los hombres como árboles, no los distingo bien. Ok, otra vez anda, lavate. Y lo hizo diferente, pero tuvo el mismo resultado. Entonces no le digamos a Dios cómo lo resuelva, solo digámosle qué es lo que... Como el ciego que dijo, quiero ver. No digo, quiero que tú vengas y des una palabra. No, eso que Él decida cómo lo va a hacer. En medio de las pruebas, digámosle al Señor lo que está... Y yo creo que esa enseñanza nos lleva a una prueba. Nos lleva a ser más directos y más claros en lo que le pedimos a Dios. Más honestos, más reales. Sí, más claros es la palabra. De venir y decir, Señor, tengo esta necesidad, necesito de ti, necesito tu paz, necesito tu dirección. Somos más honestos, o sea, nos dejamos de cuentos de, Padre, dame el carro último modelo que siempre decía. No, le voy a decir al Señor lo que realmente necesito y voy a dejar que Él lo resuelva como Él quiere. Así es. Y eso, solo antes de que por te favor, vayas, dale. Y está preparado para la respuesta que te va a dar Dios. Claro. Porque una cosa es decirle, Dios, que sea lo que vos mandes, lo que vos querrás, pero atrás estás así con cruzando los dedos, que sea lo que vos querés. Exactamente. Y le decís, y empezás, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué no es lo que yo quería? En vez de decirle, ¿por qué estoy pasando esa prueba? Y confío en ti para que la resuelves. Una amiga en modo de meme compartió en su Instagram la semana pasada, decía... a mí no me hace falta trabajo, lo que me hace falta es dinero, así que mande dinero al trabajo. Pero a veces nos pasa eso, vamos, o sea, Sí. no estamos de acuerdo con la respuesta y la enseñanza que nos quiere dar Dios a través de la prueba. Hoy sí, Huicho, dale. Sí, no, que Santiago no solo nos habla de sabiduría. En el versículo 6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, acá el Señor está también ayudándonos a desarrollar fe, pero nos está pidiendo al mismo tiempo que tengamos fe, confianza. O sea, que confiemos sin dudar. Esa es la palabra que quiero resaltar acá. Uh-huh. A ver, si Roberto le decimos, Roberto, te invitamos al podcast hoy, te esperamos, y me dijiste que sí. Yo no tengo duda por qué no esperar a Roberto que viniera. Además, viniste antes de la hora y pudimos platicar un ratito ahí, toda la cuestión. Porque me dijiste que sí. O sea, yo tengo la confianza en Roberto para saber que ya lo invité. Ya no tengo que estar, Roberto. Eso es lo que a veces hacemos con Dios. Uh-huh. Si yo tengo la confianza con Dios de que yo he hablado, he orado, he puesto en las manos del Señor, esto está en las manos de Dios. O sea, sale de mi control, tal vez nunca estuvo en mi control, pero yo sé, confío en el control de aquel que controla todo. Me encanta que no recuerdo de quién es la frase, pero dice, si Dios no controla algo, Dios no es Dios. Y eso de verdad que es así un poquito duro, pero si esta circunstancia que estoy viviendo hoy se sale del control de Dios, ¿Dios no es Dios? Porque Dios está por encima de todo. Exacto. ¿Eso qué significa? Que la circunstancia que estoy viviendo hoy, por dura que sea, está bajo el control de Dios. Es decir, yo confío en aquel que tiene el control de la situación porque yo no tengo el control. Uh-huh. Toda esta circunstancia me ha hecho ver que ni mis títulos, ni mis conocimientos, ni mis contactos, ni nada de todo lo que yo tengo a mi alrededor sirve para nada. De verdad, no sirve para nada. Yo no sé si lo conté aquí en el podcast o lo conté en el desayuno, pero lo voy a volver a contar porque me gusta contar. Si no lo editamos. Y yo sigo siendo el rey. Sí, Me faltó. Carlos lo edita, si no. Que yo en medio de una prueba financiera, te digo, yo había llamado ya a todo el mundo que a mí se me ocurría llamar, a todos mis contactos, todas las publicaciones que podía. Mira vos, y recibí un curso de marketing digital, el cual lo hice al pie de la letra para poder decir, no hay error, no hay margen de error en esto. Uh-huh. Llamé a Raimundo y todo el mundo y mira vos,
no se resolvía. No se resolvía. Y vos decís, pues chica, pero ¿cómo no se va a resolver? Si vos tenés este estudio, tenés esto otro. Mira vos, ese día cuando me di cuenta, nada de esto sirve. Fíjate vos que agarré mis títulos, todos los puse en el piso. Credenciales y premios, cosas que tengo por ahí. Ujú. Todo lo puse en el piso y tengo la foto guardada ahí donde está todo en el piso. Porque se le dije, Señor, no sirve para nada. Así. Todo esto no sirve para nada. Te lo entrego porque ya me di cuenta y gracias por mostrármelo. De verdad, gracias. Ni títulos, ni maestrías, ni certificaciones, ni contactos, ni que fuiste esto, ni que fuiste el otro, ni conoces a aquel. Nada. O me sometía a la voluntad y al tiempo de Dios, o algo iba a pasar con mi vida porque yo me sentía colapsar en esos momentos. Difícil. Pero le agradezco a mi Dios que me ha permitido tirar al piso cada una de mis credenciales con las cuales me identificaba. Porque de verdad, miramos, en esos momentos duros te das cuenta, nada de esto sirve. O confío en Dios o nada de esto se arregla. Y mira vos, Dios que es fiel y justo, a su tiempo, porque no es que al tirarlo en el piso ya todo se resolvió. No, a su tiempo, Dios a su manera, cuando Él quiso, como Él quiso, Dios lo resolvió. De verdad, de una manera que me sorprendió. Nunca hubiera imaginado cómo Dios lo iba a resolver, pero Dios lo resolvió. Entonces, ¿qué pude aprender yo de la prueba? Que nada estaba bajo mi control. ¿Qué aprendo el día de hoy? Que debo confiar en aquel que tiene el control absoluto, soberano, sobre mis finanzas, sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mi familia, sobre mi pasado, sobre mi presente, sobre mi futuro. Él tiene el control. Totalmente. A mí me gusta mucho publicar en mis redes sociales muchas cosas, pero realmente para mí es como una especie de bitácora personal. Y desde que descubrí que fácil puedo buscar mis publicaciones antiguas en Facebook, les voy a leer esta del 2019. En high five. Está haciendo puntos. No, a ver, la primera vez que esto fue cabal para la prueba de La Plata. Ahorita que estoy viendo la fecha, 6 de julio de 2017. Estaba leyendo el libro de Max Lucado que se llama Saldrás de esta. Y exactamente es del tema de las pruebas. Entonces, esta es como la declaración del libro. Y dice Max Lucado, saldrás de esta, de la prueba. No será sin dolor. No será de un día para otro. Pero Dios usará esta pena para bien. Mientras tanto, mantén la calma. No seas insensato ni ingenuo, pero tampoco desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta. Ay, qué bonito. Y el libro se desarrolla sobre esta idea, o sea, sobre lo insensato que uno se puede comportar en medio de una circunstancia, lo de la falta de sabiduría. Y regresando con el tema de la fe, a mí me recuerda a Pedro, el único ser humano conocido que caminó sobre las aguas, realmente, no un truco de televisión, caminó sobre las aguas. Y dice la Escritura que Jesús se queda orando en la montaña, los discípulos se suben a la barca, un viaje que les tuvo que haber tomado 3 horas, les estaba tomando 9 horas, ya en la casi cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús se les aparece a ellos caminando sobre el agua, y estos hombres, como ya reconocían al Señor, dijeron, Jesús, no, dijeron, ¡un fantasma! ¿Verdad? O sea, no lo reconocieron, pensaron que era un fantasma. Cuando se dan cuenta que es Jesús, Pedro le dice a Jesús, Señor, manda a que yo pueda ir hacia ti caminando sobre el agua. Ven, le dijo. Y dice la Escritura, y por eso me llama, a la Biblia no le sobran ni le faltan palabras. Dice que Pedro sale de la barca, empieza a caminar, y cuando ve hacia los lados o hacia acá enfrente, ve la tormenta, ve las olas, ve los vientos, su reacción fue que se empezó a hundir. Entonces, la fe, porque estamos hablando de la fe, es puestos los ojos en Jesús. Así es. O sea, cuando no puedas ver, cuando tu vista esté nublada, como esos días de que uno va manejando en el carro y está lloviendo fuerte y aunque el parabrisas esté funcionando a full y no podés ver ni a medio metro adelante tuyo, o sea, literalmente vas a tener que depender
de otras señales. Funciona en el mundo de la aeronáutica, volar por instrumentos. Cuando no ves nada al frente, volás por instrumentos. Y ese volar por instrumentos es poner toda tu confianza en Dios, poner tu confianza en Jesús. O sea, decir, Señor, no entiendo qué está pasando. Y esto se ve complicado, pero voy a confiar en ti, voy a descansar en tus promesas. Y ahí es donde entra su palabra. Y la otra parte, como muchos de los oyentes de Bad Boys ya tienen su cuadernito, su diario de Dear Diary, de la princesa, allí ustedes pueden anotar sus testimonios. Los norteamericanos tienen la frase, cuenta tus bendiciones. Y no es cuenta de contar, sino cuenta de registrar. Entonces, yo pasé esta circunstancia, voy a escribir mi diario y voy a poner cómo el Señor me ayudó en medio de esta circunstancia. Cómo necesitaba dinero para pagar el recibo de la luz y Dios proveyó de una manera sorprendente. Y entonces lo anoté aquí. Allí es donde uno va empezando a crear esa bitácora, esa confianza. O sea, Luis Marroquín y yo nos conocemos desde hace años. Entonces, que yo recuerde, no le he quedado mal a Luis en alguna reunión o en alguna invitación que me haya hecho. Esa confianza que se ha ido construyendo por los años es la que hace que Luis hoy y Carlos me inviten a un programa y saben que voy a venir si les dije que iba a venir. Solo el de aniversario, ¿no? Ah, sí, pero esa fue otra historia. ¿Por qué lo hacen en la mañana? Pues la cosa es que lo que quiero decir es, tenías la confianza de la que hablaste hace un momento. Bueno, con Jesús se construye de dos maneras. Lo que su palabra dice, la palabra profética más segura, y mi experiencia. Por eso hay un libro que se llama Mi experiencia con Dios de Henry Blackaby, y donde él habla acerca de que cómo se va fortaleciendo la fe del creyente por las experiencias que vamos viviendo con él. Y esa experiencia se va acumulando en mi corazón esa certeza de la clase de Dios que él es. Es el Dios que a Abraham le proveyó un cordero cuando estaba a punto de matar a su hijo. Abraham, por fe, subiendo la montaña, le dijo a su hijo, cuando le preguntó, llevamos todo menos el sacrificio, y le dijo, Dios proveerá. O sea, esa fue una palabra de fe. Suben, pasa lo que pasa, y cuando voltea a ver, allá está el cordero atravesado en unas ramas y no se puede ir, y Dios proveyó. Desde ese día, a Abraham no le quedó la más mínima duda que Jehová Jireh. O sea, aclaro, yo que sepa, y uno lee el texto, no es que Dios se le aparezca y le diga, ahora soy Jehová Jireh. Es Abraham, por la experiencia que tuvo con Dios, que dice, por supuesto saltando las distancias, pero te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. O sea, te voy a llamar Jehová Jireh, ¿verdad? Sí. Porque ahora te experimenté como este proveedor. Así es. Entonces, es la fe, porque ahorita estamos en la parte de la fe. O sea, la fe que se construye en medio de la prueba. O sea, después de esta prueba yo puedo decir, tú eres mi proveedor. Aquí en el diario lo voy a anotar. Dios es mi proveedor y me ha provisto en el peor momento de mi vida. Cuando vuelva a pasar una prueba que va a ser el peor momento de mi vida, puedo llegar a esto y decir, tú lo hiciste en 2017, Señor. No tengo la más mínima duda. Así que el clavo no es dinero. Hay algo más. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Dame la sabiduría para entender por dónde es que estás llevando esta prueba. Así es. Me doy a entender. O sea, la palabra de Dios, los salmos son un buen ejemplo de eso. Al que nos sacó de Egipto, porque para siempre es su misericordia, y destruyó al faraón en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, y nos llevó por tierra seca en medio del agua, porque para siempre. Eso es una canción de alabanza con el diario, ¿verdad? Todo lo que nos ha pasado, pero Dios ha estado ahí. Así es. Eso miren todo lo que involucra esto. Eso hace nuestra alabanza más real. O sea, yo la próxima vez que esté cantando una canción moderna que dice, sé que lo harás otra vez, voy a decir, sí, yo soy testigo de que Dios lo ha hecho una y otra vez conmigo. Así que en esta prueba que estoy pasando, Dios lo va a hacer otra vez. Así que el clavo no es la enfermedad, no es la falta de trabajo, no es la enfermedad, no es este problema familiar. Ese no es el clavo. Eso Dios lo va a resolver. Lo ha resuelto antes, lo va a resolver. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en mi vida? Así es. Y de eso que le iba a mencionar, ahorita te voy a hablar, Carlos. En medio de las circunstancias, Dios no necesariamente con tu fe va a cambiar las circunstancias.
sino Dios te está cambiando a vos. Exacto. ¿Verdad? Ahorita que hemos estado hablando de esto, me acordé, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, y todavía anda circulando por ahí en redes, cuando no habían memes, sino que lo que decían era que mandaban cadenas de correo, ¿se acuerdan? Eso, Ajá. a mí me cuentan, ¿verdad vos? Pero mandaban una cadena que era, no sé si era un poema o era un relato de un hombre que él se veía en sus sueños caminando por la playa y veía que habían dos pares de huellas, ¿verdad vos? Las de él y la de Dios. Y él se recuerda en sus sueños que cuando peor la pasaba, solo había un par de huellas. Entonces, en algún momento le dice a Dios, mira, cuando peor estaba, solo estaban mis huellas ahí. Y en el relato dice que Dios le contesta, no, estás equivocado. Esas huellas que veían eran las mías. Cuando estabas peor, yo te llevaba cargado. Y ahora con el entendimiento que creo que nos ha abierto esta serie y lo que hemos hablado, yo quisiera actualizar eso porque yo no creo que en el plan de Dios esté que en esa playa solo estén las huellas de Él cuando estamos pasando mal. Yo creo que son nuestras huellas a la par de Él siempre. Lo que sucede es que a veces nuestras huellas agarran para allá y Él está para allá esperándonos. Y nosotros mira, solo mis huellas. Y Dios está por ahí esperándonos donde Él quiere que estemos. Pero no vamos a saber a dónde van esas huellas sin la sabiduría y después sin la fe de confiar en Dios que Él nos lleva por el camino correcto. Entonces ese hombre que estaba contento porque Dios lo cargaba, no sé, a través de sus pruebas. Sí, Dios está en nuestras pruebas. Así es. Pero las huellas de Él siempre están a la par de nosotros y tenemos que aprender a seguirlas a través de sabiduría y a través de fe que Él nos está llevando por donde necesitamos ir, ¿verdad? Así es. Perdón que interrumpa. Yo creo que en este podcast lo dije una vez y solo lo quiero recordar. La madurez espiritual, que no se compara con la madurez física, es expresada por el alto nivel de dependencia que tenemos de Dios. Así o sea, en la madurez física, ya lo dije esa vez, cuando uno es un bebé, uno depende 100% de sus papás y cuando ya tenés 40 años, sos 100% independiente y 0% dependiente de tus papás. Dije 40 años, pero ya a los 25 o 26 años ya deberías de ser independiente. Pero en lo espiritual es al revés. O sea, mientras más maduro sos en la fe, más dependiente sos de Dios. Así o sea, pero yo veo creyentes de muchos años que su reacción ante una prueba es, yo ya sé lo que hay que hacer. Sí, esto ya lo viví. Esto es pan comido. Entonces, ya no le preguntan a Dios, ya no piden sabiduría, ya no descansan en que Dios va a resolver porque ellos lo pueden hacer. O sea, ellos piensan, o alguna vez nosotros pensamos, que como lo vamos a resolver solos, Dios va a estar en el cielo. Bravo, mijo, eso era lo que quería, que lo hiciera solo. No. O sea, me recordé de eso porque cuando Carlos estaba dando esta explicación de que en realidad deberíamos de siempre deben haber 4 o 2 pares de huellas, me recordó el versículo que dice, yo soy el Señor tu ayudador, el quien te sostiene de tu mano derecha, con el papá con un niño pequeño, y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, las pruebas nos tienen que llevar a ser más dependientes de Dios. Las pruebas no son para demostrarle a Dios que somos bien machos y que podemos solos y que a mí nadie me dice nada. Las pruebas nos llevan a volvernos dependientes de Él, como un niño que toma la mano del papá para cruzar la calle, para ir al otro lado, ¿verdad? Así debemos depender de Dios. Yo que solo quería enfatizar esta parte que mencioné de que no necesariamente la fe va a cambiar las circunstancias, pero sí te va a cambiar a vos en medio de las circunstancias. Y yo ponía aquí el ejemplo de los 3 amigos de Daniel cuando son llevados al horno de fuego. Dios no les libró del horno de fuego. Es más, ellos hicieron el reto. Aunque el Señor no lo hiciera, nosotros igual no nos arrodillamos. Y de hecho, Dios no nos libró del horno de fuego. Entraron al horno de fuego. Qué buen ejemplo. Pero dentro del horno de fuego, ahí estaba el Señor, protegiéndolos, cuidándolos. Y salieron del horno de fuego. El mismo Daniel, ¿vaos? O sea, él lo metieron al foso de los leones. No le evitó Dios entrar al foso de los leones. Pasó la noche ahí, pero los leones no lo tocaron. Dice que el ángel cerró la boca de los leones. O sea, estuvo a la par del peligro, pero el peligro no lo tocó. Entonces, esta es parte de que nuestra fe no es que va a evitarnos pasar por la prueba. En medio de la prueba es como que te pusieras una capa protectora. Porque la fe te hace confiar en aquel que tiene el control y que tiene el poder.
Y termino con este ejemplo. Jesucristo, Él no fue librado de la cruz. Él enfrentó la cruz, pero resucitó. Entonces, ves, la prueba es, como diría Thanos, inevitable. Yo soy Iron Man. Pero en medio de la prueba, Primera de Marvel. vas a tener la fe en aquel que venció al mundo. ¿Parece? Pero confíen, porque yo vencí al mundo. Estamos con los ojos puestos en la esperanza de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, es nuestra confianza. Eso es con la cual podemos vivir realmente contentos, gozosos, con esperanza, con expectativa, aún en medio de la prueba. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta tierra en medio de una prueba? Que te muras o que te maten. O sea, cualquiera de las dos. Y Pablo en Filipenses capítulo número 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, cuando tenés tu mirada puesta en lo más importante que es el otro lado de la eternidad, entonces sencillamente, o sea, estás descansando en que Dios, o sea, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, Así dice es. la Escritura. Y en Filipenses también dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa vuestros corazones guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada debo estar afanoso y debo llevar mis peticiones delante de Dios. O sea, lo que la prueba nos lleva, que ya lo hemos hablado desde el principio de este episodio, es que nos va a llevar a tener tiempos de intimidad con Dios que deberíamos de tener en esa relación con Dios constante y diariamente, pero nos lo va a llevar a vivir en mayor intensidad. Y allí descargamos en Él lo que hay en nuestro corazón en medio de la prueba. Pero ahí vamos a experimentar dos cosas. Uno que hablamos al inicio del episodio, el gozo y la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es lo que marca la diferencia. Así es. Pero que pida con fe sin dudar, dice Santiago. Hay algo aquí que no debemos dejar de hacer, pedir. O sea, es que en ningún momento te dice, bueno, entonces como estás a prueba, pues no pidas y aguantate. No. Pero que pida con fe sin dudar. O sea, esto sí es algo que debemos hacer. Yo el año pasado le contaba a Carlos que tuve una mi crisis de fe, porque decía, ¿para qué voy a orar si de todas maneras se va a hacer la voluntad de Dios? Aunque a mí no me guste. ¿Para qué voy a orar? Lo que pasa es que yo no tengo idea de lo que Dios va a hacer, ni no tengo idea de lo que Dios quiere hacer. Yo no tengo idea de la voluntad de Dios. Entonces, a mí lo que me queda es pedir y confiar. Ajá. Y esperar. O Dios cambia la situación o me cambia a mí en la situación. Porque, y puede hacer eso, vamos, cambiarme a mí para ya no esperar aquello que yo esperaba. Y me ha pasado, Roberto y Carlos. Roberto Carlos. Roberto Así es. Carlos, checa nombre de artista, Sí, tenemos. Cabal, y Sí, de jugador de fútbol. Me ha pasado. A veces he clamado por cosas que esperaba y lloraba. Y de pronto hoy me parecen una severenda tontería. Porque Dios me cambió a mí. Uh-huh. Y entonces me cambió a mí. Ya no espero eso. Ya no tiene sentido. Entonces, puedo confiar que al pedir a Dios, Dios que tiene el control, o cambia la situación o me cambia a mí. Pero de que puedo estar seguro que Dios hará algo con mi petición, lo puedo estar seguro porque lo que me está diciendo aquí, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Lo que pasa es que no te está garantizando que vas a recibir lo que pediste, solo que vas a recibir. Esa lección que vos estás hablando fue la lección que yo aprendí con la enfermedad de mi mamá antes de que el Señor se la llevara hace casi 3 años y que estábamos pasando esa circunstancia. Yo estaba cabal diciendo, bueno, Señor, si tú ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿para qué te voy a pedir que sanes a mi mamá, por ejemplo? Pero al final entendí que no, que yo tenía como hijo de Dios esa libertad de venir delante de Él y pedirle lo que hubiera en mi corazón, pero luego descansar en su voluntad. Entonces, el deseo, el anhelo de mi corazón se cumplió al venir delante de Dios y decirle, Señor, si tú quieres sanar a mi mamá, sánala. Pero si no, entonces entiendo que es tu voluntad que te la lleves. Lo que sea
de veras yo voy a estar agradecido. A ese punto llegué con Dios, al decirle al final, estoy agradecido contigo lo que suceda. Dios me dio una gran lección de provisión, no por mí, sino me mostró como el pasaje de Isaías donde dice que Él va a llevar a los ancianos en sus brazos. Es una imagen maravillosa cuando Él dice, yo los voy a cargar. Desde que son niños, los voy a llevar en brazos hasta que sean ancianos. Y yo vi cómo nuestro Dios llevó a mi mamá literalmente en sus brazos como una mujer mayor y como una mujer enferma, una mujer paralizada. Dios la llevó en sus brazos y proveyó todos los recursos que ella necesitaba para estar bien hasta el último día de su vida. O sea, yo antes contaba el testimonio de cómo Dios me había provisto con mi hermano para que pudiéramos pagar el hospital. Pasó el tiempo y dije, no, esa fue provisión para mi mamá, que nos usó a nosotros como administradores, es otra cosa, pero era para ella. O sea, la demostración de provisión de Dios para ella era para ella. Y para mí, mostrarme que Él tenía cuidado de esta mujer que no era teóloga, no era nada por el estilo, era una hija sencilla que amaba a Dios de la manera más simple, pero que Dios tenía cuidado de ella. Entonces, estaba pensando y lo anoté por acá, Tim Keller, lo apreciamos tanto, un hombre de Dios diagnosticado con cáncer. Y Tim Keller escribió varios artículos en sus reflexiones sobre este proceso y esta prueba que estaba llevando con el cáncer. Finalmente se fue a la presencia del Señor a principios de este año. Entonces, sencillamente, ¿entonces qué? ¿No se cumplió? ¿Dios no obró? Bien. Dios obró en la vida de ese hombre, fortaleció su fe, fortaleció sus convicciones, las cimentó más y ahora está viviendo una vida muchísimo mejor de la que pudo haber vivido en esta tierra. Y nosotros estamos aprendiendo de todo lo que escribió a través de ese proceso. Bueno, vamos a las conclusiones ustedes porque el tiempo se nos fue más de lo que hubiéramos esperado. Hombre, mira, pues si regresamos a... hablando de este tema, y nos pasó lo mismo la semana pasada, sí. Uno puede hablar por bastante tiempo. Yo hubiese querido tener esta serie hace 10 años. ¿Dónde estás hace 10 años, Wicho? ¿Dónde estás? Ahí estaba, vos sabes dónde, pero mejor no hablemos de eso. Pues sí. Entonces, conclusiones. Yo lo había puesto aquí como un punto más, pero hay tantos beneficios de pasar por las pruebas. En medio de la prueba sale a luz nuestro lado oscuro para poder cambiarlo. Uh-huh. En medio de la prueba aprendemos a depender de Dios, la palabra que vos escribiste ahí, que desde aquí la estoy viendo. Uh-huh. En medio de la prueba aprendemos a darnos cuenta que todos nuestros recursos materiales, económicos, carrera, títulos, contactos, etcétera, son débiles e insuficientes. Ya les conté la historia. En medio de la prueba podemos experimentar la bondad y la misericordia de Dios. Yo no quería dejar esta última parte sin mencionarla porque a veces podemos, al hablar de la prueba, pensar es que Dios es un tirano porque me hace pasar por pruebas. No, Dios te ama tanto, tanto, tanto que está trabajando en tu vida y se interesa por cada microsegundo de tu vida y por cada partícula de tu ser, que está trabajando y está cumpliendo esa promesa de que Él terminará la obra que empezó en vos. Y le importas tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar tu pecado y no tenés que pagarlo. Dios simplemente está trabajando en tu proceso de santificación, formándote a la imagen de su Hijo amado. O sea, no hay que ver cosas que no son. O sea, este sufrimiento pasajero es para la gloria de Dios. Yo me voy a dirigir a la cámara que me está enfocando y solo quiero, de veras, cuando tenemos este tipo de conclusiones, digamos este tipo de conclusiones, también llega un momento para venir y decirte, perdónanos si te predicamos un evangelio donde te dijimos que todo te iba a ir bien y no ibas a tener ningún problema. Por eso es que a veces llega ese pensamiento de que Dios es un tirano, pero la verdad es que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra cómo los hijos de Dios sufrimos. Sufrimos en parte, somos probados para que nuestra fe se fortalezca. También, como hemos dicho hoy, sufrimos como consecuencia de las malas decisiones que tomamos, pero Dios toma esas consecuencias y todavía saca oro de ello cuando nos disponemos a aprender de esas circunstancias. Perdónanos por predicarte ese evangelio. Pero ahora, en este episodio, te has dado cuenta que parte de este proceso de ser cristiano son las pruebas. Son estas circunstancias difíciles que vienen
a aquejar nuestra vida en diferentes niveles. Nadie está diciendo que una prueba es menor o peor que otra. Sencillamente todos pasamos por pruebas, pero en medio de ellas puedes estar seguro que Dios está contigo, que Dios desea transformarte y conformarte a la imagen de Cristo y especialmente que Dios desea que ganes el examen, que lo saques con 100 y la corona de la vida está esperándote allí en el futuro. En el próximo episodio de este podcast vamos a oír una bienaventuranza que hay para aquellos que al final de cuentas resisten y le sacan el jugo a la prueba. ¿Cuál es eso? Hay que leer los siguientes versículos. También, a mí no me llega. Este episodio se va a llamar El propósito de las pruebas, fe, no, que es sabiduría y feo. Yo creo que esas son las dos grandes lecciones de hoy. Pablo en la carta a los Efesios dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Realmente tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. No solo los días son malos, sino que nuestra vida va a estar llena de circunstancias. Si en circunstancias normales deberíamos de ir a buscar a Dios y preguntarle acerca de nuestro día, acerca de nuestro trabajo, de nuestra familia, no digamos en circunstancias de pruebas, vamos. Entonces, no esperemos a circunstancias de pruebas. Practiquemos el hablar con Dios y el consultarle a Dios hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, porque cuando no lo hacemos, hay consecuencias. Y no digamos en las pruebas, podemos pasar 40 años en el desierto por no consultarle a Dios a tiempo, vamos. Entonces, la sabiduría te va a llevar a tener fe en que Dios tiene el control. Como dice la palabra, te lleva de tu mano derecha a través de todo esto. No hay solo 2 huellas, hay 4 huellas en la arena, vamos, que es Dios caminando a la par tuya a través de estas pruebas cuando te dejas. Esa es la gran lección. Voy con la última patada y me voy. Yo siempre cuando tengo el privilegio de predicar la palabra, animo a la gente a que tome nota. A que tome notas, porque mi abuela decía que la tinta más débil es mejor que la mente más brillante. Y a veces se nos olvida lo que vamos aprendiendo. Jóvenes, los exámenes que pasamos en la universidad o en el colegio, ¿de qué eran? ¿Sobre qué eran los exámenes? Sobre lo que se nos había enseñado. Entonces uno puede ir a la iglesia el domingo y a los estudios bíblicos y ¡ala, qué bonito ese mensaje! Toma nota, porque de eso que aprendiste viene el examen. De eso que dijiste, ¡ala, qué lindo, qué emocionante, qué especial! De eso viene el examen. Y entonces qué bueno si lo puedes tener fresco y decir, eso lo vi en tal prédica, y vas a revisar tus notas y vas a ver lo que aprendiste para ponerlo en práctica. Hagan la prueba para la próxima prueba. O sea, vean si lo que Dios está trabajando en su vida tiene relación con las prédicas que has escuchado, los estudios bíblicos a los que has asistido, las lecturas que has tenido, un podcast como este que has escuchado. O sea, si tomas nota de aquello que Dios te está hablando, tené por seguro, de eso viene el examen. Yo voy a poner estos 2 episodios. La próxima vez que me pase algo, voy a poner estos 2 episodios que vamos a ver si sigo, ¿sabes? A ver si puse y si atención. sí, te dejo mi número de cuenta para una ofrenda. Como cada semana estamos los jueves, vamos, en Spotify, en YouTube y en Instagram con episodio nuevo. También nos pueden acompañar en nuestro desayuno todos los jueves entre Fratelli. También nos pueden escuchar en reprise en nuestra querida Shock.fm. Mira, Roberto ya anda representando Shock ahí, que lo iluminen. Yo quiero aprovechar para saludar a mi familia. Fue a todos que hablando de pruebas, estamos saliendo de una prueba con la salud de mi suegra. Gracias a Dios, el sábado le intervinieron del corazón y todo salió bien, vamos. Entonces, gracias a Dios. Vos decías al principio que solo nos gusta contar los finales felices, pero lo siento, Wicho, tengo final feliz que qué contar bueno. con mi suegra. Es que bueno. Bueno, pero es que esa es consecuencia, el yerno que tiene, ¿cómo no le va a afectar el corazón? Pobre, 15 años, después de 15 años por fin le dio. De cabal. No, pero gracias a Dios por la salud de mi suegra que salió Gracias de a Dios. esto bien. Saludos también a todos los cuates del desayuno. Y ¿se me olvida algo, Wicho? No. No, pues solo compartan este podcast. La verdad es que qué bueno si podemos bendecir a alguien con que lo oiga, pero si le estamos bendiciendo a usted, por favor compártelo con alguien más, porque alguien más necesita escuchar esto y este es el momento que lo necesita escuchar.
No porque nos querramos hacer famosos nosotros, ni mucho menos a Bad Boys, sino porque creemos que Jesucristo es la solución para su vida. No es que le va a resolver mágicamente todo, pero la esperanza que va a encontrar en Jesucristo de verdad va a cambiar su vida. Y si este material le sirve para poder creer más en Jesucristo, de verdad, por favor, compártalo. Excelente. Muchas gracias, Luis y Carlos, por la oportunidad que me han dado de acompañarles en un nuevo episodio. Ya los extrañaba. Y extrañaba estar en Bad Boys y la verdad es que disfruté muchísimo estar acá. Siempre que hablamos de Dios, de su palabra, esto se convierte en una excelente conversación. No sé cuánto dura este episodio, pero de veras, amigos televidentes, así, usuarios de este podcast donde nos estén viendo, les puedo asegurar que la conversación que tenemos acá o hemos tenido acá es una conversación real, una conversación honesta y de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que eso es lo más importante. Contamos anécdotas, pero la palabra de Dios fue muy importante este día. Gracias por la invitación. A vos, gracias. Nos vemos en el 59, entonces. Hasta luego.